Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, desde el día de ayer más concretamente, y es que como ya había sido anunciado con anticipación desde el ala radical del movimiento al socialismo, se instalaron diferentes puntos de bloqueo, especialmente en el departamento de Cochabamba, en las carreteras más importantes de de nuestro departamento, justamente pidiendo la renuncia de los magistrados prorrogados y el respeto a la constitución política del Estado. El día de hoy nos hemos trasladado hasta los puntos de bloqueo en Sipe y también en Parotani, y pudimos ver cómo se está llevando a cabo esta medida de presión. Igualmente, el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, hizo presencia en Parotani, dirigiéndose a los bloqueadores y pidiéndoles fuerza, y también brindándoles insumos como agua, vinagre para las gasificaciones, coca y también otros alimentos. Para hablar un poco más al respecto del tema de justamente los magistrados prorrogados, si es factible o no esta renuncia, qué es lo que va a pasar con nuestro país en cuanto a este tema. Nos encontramos con el abogado constitucionalista César Cabrera, quien está conectado con nosotros vía Zoom. Muy buenas noches, bienvenido. Nicole, buenas noches, un gusto estar en tu prestigioso programa. Muchas gracias a usted. A ver, como ya lo decíamos, aparte varios sectores, pero sobre todo el ala radical del movimiento al socialismo, están pidiendo la renuncia de todos los magistrados prorrogados. Ellos indican que no van a levantar estas medidas de presión hasta que absolutamente todos estos magistrados dejen sus cargos. Esta renuncia masiva, podríamos llamarla, provocaría un vacío de poder. ¿Es viable? Bueno, Nicole, desde luego que sí, ya esto es viable en el marco de la Constitución Política del Estado. Lo que pasa es que esta denuncia, como bien vos lo señalas, pues estaría generando un vacío de poder, porque no se supieron tomar las previsiones necesarias en su momento. La Asamblea Legislativa Plurinacional no supo generar el proceso electoral el año pasado para que a estas alturas no estemos en este inconveniente de tipo jurídico y político además, ¿no? De hecho, que generaría un mayor caos, lo que tendría que obligar a la Asamblea Legislativa, que nunca quiso tampoco asumir esta posibilidad, de emitir una ley corta que transitoriamente designe a otras autoridades, ¿no? Pero este tema no es solamente jurídico, ¿no? Es un tema de análisis hasta político, porque creo que esta es una de las batallas finales que se está librando al interior del MAS entre los arcistas y los evistas, ¿no? Porque está claro que si bien don Evo Morales, el senador Loza dicen que nada tienen que ver en este asunto, pues está claro que ellos sí están por detrás de todo esto. Eh, el caos que hemos generado por no tomar previsiones, decía, y porque hemos entrado en una especie de lo que los abogados denominamos un entuerto jurídico, porque lamentablemente no hay pues un gobierno que pueda gobernar sin un órgano judicial. El órgano judicial no solo resuelve controversias de los particulares y de hecho con el Estado, sino que a través de sus fallos le dan verdadera garantía de una vigencia plena de un sistema democrático, ¿no? Entonces, dejarlo así es como quitarle una pata a la mesa y la mesa se va a caer. Entonces, estamos en un escenario muy complicado. Creo que a estas alturas el pedir la renuncia, pues también ya es una exigencia de otro tipo. Lo que están queriendo es sacarles rédito político a este tema para desgastarlo a Luis Arce, los del ala evista, desde luego. Y bueno, esta es una lucha interna del MAS que está generando semejantes conflictos a todo un país, ¿no? No debiera haber ocurrido aquello, pero bueno, también hay razón por un lado, porque en definitiva el periodo de mandato de los altos magistrados del órgano judicial es de 6 años y ellos han fenecido en su mandato.
Por ello mismo se escuchan voces acusando de que cualquier determinación que puedan ellos emitir después del 31 de diciembre resultan nulas de pleno derecho porque el artículo 122 de la Constitución Política del Estado determina que son nulos los actos de los que usurpan funciones o que no emana de la ley. Entonces, estuviéramos en esta figura y por qué no decirlo incluso en la figura de la comisión de verdaderos delitos como el emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. ¿Por qué no hablar del delito de la usurpación de funciones? ¿Por qué no hablar hasta del prevaricato, que es un delito que sí lo cometen quienes administran justicia? Entonces, estamos en un escenario absolutamente complejo, pero que agravaría muchísimo más de esperar que todos renuncien ahora, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, por favor, usted ya lo decía, si bien es viable que renuncien todos los magistrados que están en el poder, esto generaría un gran caos. Usted, bajo su experiencia y también como profesional en el área, ¿qué es lo que se debería hacer entonces? El optar por esta ley corta, que igual, por favor, me gustaría que profundice sobre esta, hacer que sí, que se renuncie para que exista mayor presión en la Asamblea. ¿Cuál es la opción, la mejor opción que se podría tomar para Bolivia? A ver, yo en muchas entrevistas había señalado que lo correcto era que la Asamblea Legislativa, dejando de lado una interpretación muy literalista o gramaticalista de la Constitución, que efectivamente les reconoce solo la competencia para una primera etapa, que es la de la preselección de candidatos que se produce en la Asamblea Legislativa. Es decir, nosotros no tenemos competencia para designar o para nombrar. Lo que pasa es que cuando se hacen lecturas de ese tipo, así muy literalistas, ¿no? Vamos a llegar a conclusiones equivocadas. No estamos en un estado de normalidad constitucional desde mi punto de vista, como algún gran profesor de constitucional lo decía, estamos en un estado de anormalidad constitucional. Desde mi punto de vista, el llamado o el órgano llamado a darle solución a este problema es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero generando una ley corta que salve este momento, ¿no? Esta coyuntura tan conflictiva, designando de manera interina y por un tiempo brevísimo a estas autoridades, colocando, es más, fecha de la realización del nuevo proceso electoral por el que vayan a ser electos los titulares, ¿no? Y porque aquí hago un paréntesis además, ¿no? Hay que pensar ya en modificar la constitución política del Estado, porque los bolivianos nos hemos percatado que no había sido la solución al problema crítico que ya tiene el órgano judicial en Bolivia. Hay que modificar la constitución para hacer que se designen bajo otra modalidad. Retorno entonces a lo que debería decir la ley corta, y la ley corta podría haber designado a otras personas, a abogados notables que existen en este país, porque lamentablemente los que están no han entrado por méritos, han entrado, es más, se han hecho ganar con los votos blancos y nulos. Recordemos el mínimo porcentaje de votos que cada uno ha obtenido. Y entonces entiendo yo que los jueces no ejercen pues función política, ejercen función jurisdiccional, deben acatar solo la Constitución y las leyes y su sano criterio cuando van a resolver algún tema que les llegue para que lo conozcan. ¿No? Y por ello mismo no necesitan pues de legitimarse a través del voto del ciudadano. Esta ley corta entonces debería, desde mi punto de vista, permitir que se designen a estos notables que decía, aunque no sé si los notables quieran estar en este escenario, porque hay gente muy capaz que no se presenta por no ser maltratados en estos cargos, digamos, ¿no? Porque los que están son demasiado obedientes de los mandatos del poder político, digamos, ¿no? Y eso nunca debería ocurrir con un juez. Entonces, pongamos el ejemplo de que si fueran 7 los magistrados a designar,
¿no? Que designe dos la Asamblea Legislativa, dos el presidente del Estado. Quedarían cuatro que deberían ser propuestos por algunas instituciones de la sociedad civil como colegios de abogados, facultades de derecho, y que las decisiones tomen en cuenta la participación necesariamente, mínimamente, de dos o tres de estos designados por parte de la sociedad civil. Entonces ahí estamos quitándole esa posibilidad de que siempre los designados por la Asamblea o por el presidente se inclinen a favorecer al gobierno, ¿no? Entonces estamos generando unos equilibrios necesarios al interior del órgano judicial que permita al ciudadano común y de a pie tener la garantía de verdaderos jueces independientes e imparciales cuando vayan a resolver sus casos. Ese era el planteamiento que yo había realizado, pero que en realidad se encerraron en la situación de una visión mm, demasiado politizada, demasiado sesgada para impedir. Y claro, porque existen seguramente compromisos de parte de este señor que se han quedado de liquidarlo a don Evo Morales y como que nos han mostrado pues su capacidad y ese poder que tienen, porque ahora están siendo gobernados prácticamente, parece, por el Tribunal Constitucional. Sacaron la sentencia famosa 10-10 antes de que se venza su plazo de vigencia de sus funciones para terminar de liquidarlo, entre comillas, a don Evo Morales, es decir, lo están terminando de ya enterrar prácticamente políticamente y las reacciones que vayamos a tener en todo este tiempo van a ser muchísimo peores de las que estamos viviendo, creo yo, todavía por ahora. Ahora, usted mencionaba que, bueno, incluso de acuerdo a ley, estas decisiones, determinaciones que se han ido tomando durante este tiempo por parte de los magistrados prorrogados ya no carecen de validez. Ahora, ¿carecen de validez o queda esa ambigüedad que muchas veces recae justamente en temas jurídicos? Más adelante tal vez se podría usar eso en contra o a favor, en beneficio de cierta parte, de determinadas partes de esta nulidad, de este vacío tal vez legal, de que pueden ser decisiones válidas como no, también dejaría en total incertidumbre a los procesos y a las partes involucradas. Sí es, Nicole, la verdad es que hemos entrado también en este conflicto o entuerto jurídico porque por honestidad profesional debo decir lo siguiente. Si bien es cierto que la Constitución Política del Estado determina un periodo de mandato y posteriormente en otro artículo dice que los actos de los que usurpan función son nulos, en esa lógica todo lo que estuvieran haciendo estos señores no tiene validez. Pero también decía por honestidad profesional hay que señalar, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado determina que las sentencias que emite el Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y obligatorio. Entonces, ellos pueden intentar salir de este conflicto que se genera, como en el caso de Santa Cruz, donde ya han iniciado prácticamente procesos penales, lo ha admitido el Ministerio Público, procesos penales del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental en contra de los magistrados prorrogados, ¿no? Esa ya es una prueba de que sí, aquí tiene que trabajarse mucho y bien, pero ¿qué de argumento tienen los magistrados del Tribunal Constitucional? Reitero, el decir que las sentencias son obligatorias, hay que cumplirlas y en esa medida estuvieran justificando su accionar en base precisamente a esa sentencia, que es totalmente cuestionable. Es más, lo han dicho ya instituciones incluso del exterior como Human Rights, que se ha pronunciado y ha dicho que no corresponde esa figura de la prórroga en Bolivia, no existe. Y prácticamente los del Tribunal Constitucional son, creo, extremadamente sumisos al mandato del poder político porque incluso se han arrogado nuevamente una capacidad que solo tiene el poder constituyente, es decir, el pueblo mismo, que es la única instancia que puede modificar la constitución política del Estado
Y cuando incorporan, por ejemplo, el término de manera discontinua en la Constitución para liquidarlo a don Evo Morales, eso es arrogarse competencias que no la tienen. Prácticamente están modificando la Constitución y ellos no pueden hacer eso. Entonces, el escenario jurídico, político y social que tenemos ahora, por estas razones, tal vez demasiado técnicas y que el ciudadano de a pie de pronto no logra también comprenderlo a cabalidad, pues estamos en este conflicto y que creo yo que va a todavía tener mucha más incidencia, va a ser mucho más radical porque estamos empezando todavía este tema. Y bueno, esperemos que nada, sin embargo, no es el querer mío ni mucho menos, y creo que de nadie en absoluto, Nicole, pero lamentablemente estamos en este contexto y en esta coyuntura tan compleja, ¿no? Por favor, para finalizar, dos magistrados ya han renunciado a sus cargos. Usted igualmente antes hablaba de delitos, de que estos se podrían constituir como delitos, o sea, que los magistrados se queden en sus cargos. Ahora estos dos magistrados, de alguna manera, con estas renuncias, se libran de posibles procesos en su contra. Yo decía en una otra entrevista, o les ha dado un ataque de conciencia, o les ha dado una posibilidad de reconocer que aún queda algo de dignidad en estas personas y se han ido a sus casas. O los otros que han sido previsores precisamente, ¿no? Para evitar que a futuro, porque los gobiernos se acaban, es decir, no nada es eterno en esta vida. Y ellos están conscientes que pueden tener muchos problemas con juicios o procesos de tipo hasta penal, y por ello es que se han ido. Si ellos no han emitido ninguna determinación, no han firmado nada en absoluto después del 31, que creo que así es más o menos, porque esto ocurrió los primeros días de enero, yo entiendo que ellos sí están liberados de cualquier posibilidad de proceso porque no han cometido delito. Entonces, de esto y mucho más seguramente con expresiones, imagino que alguien, algún otro magistrado, son dos uno del Tribunal Constitucional, uno del Tribunal Supremo de Justicia y dos abogadas magistradas del Tribunal Agroambiental que han denunciado. Ya van cuatro, ¿no? Entonces, que son las denuncias. Pero esto de la presión, a ver, vamos a ver en qué medida afecta la proximidad del carnaval, que en Bolivia somos fiesteros también de alguna manera, y por ahí aplaca estos movimientos, ¿no? Si eso es así, yo creo que ya han ganado la batalla los prorrogantes. Pero si esto agranda y se convierte en un conflicto de mayor magnitud en estos días, podemos estar todavía ante el hecho de que en estos próximos días o semanas alguno más esté denunciando, digamos, ¿no? Porque después tendrán seguramente estos señores el exilio dorado, que se llama, ¿no? Van a tener el exilio dorado porque van a ser premiados con algunas embajadas, consulados en el exterior, van a salir afuera. Normalmente ha ocurrido siempre eso, digamos, ¿no? No es novedad, pero bueno, ese es el conflicto, ese es el análisis, mi estimada Nicole, pues que podemos realizar, ¿no? Perfecto, le agradezco mucho por darnos su tiempo y concedernos esta entrevista. Hasta otra oportunidad. Pues el agradecido soy yo, desde luego, Nicole. Buenas noches. Muchas gracias. Ahí teníamos a César Cabrera, abogado constitucionalista, que nos estaba explicando qué es lo que podría suceder con el país si se llevan a cabo estas renuncias de los magistrados, como se está pidiendo desde el ala radical del movimiento al socialismo, o inclusive él planteaba su propia solución mediante una ley corta para que estos magistrados prorrogados abandonen sus cargos y se designe a nuevos interinos, podríamos decirlo así, hasta que se aceleren las elecciones judiciales. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya vamos a estar viendo en estos días si efectivamente los bloqueos, estas medidas de presión por parte del MAS y seguidores de Morales llevan, bueno, logran su objetivo y logran la renuncia de los magistrados o, por su parte, ellos continúan en el poder. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Tenemos consejos gracias a UNITEP.
5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campos universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024 a nivel nacional. WhatsApp 722-28-28-3. Dirección: Campus Colonial, Heroínas y España, Pasaje Fidelia Sánchez. También tenemos información gracias a Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo, menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Más adelante vamos a estar ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia, visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo y adquirir el periódico impreso. Yo soy Nicole Vargas, esto fue Buena Noche. 5 acreditaciones al Mercosur Educativo, 3 décadas de excelencia académica, 8 sedes en territorio nacional, 13 campus universitarios, alianzas internacionales con universidades de todo el mundo. Nuestra apuesta es de por vida. Ven e inscríbete. UNITEP, Universidad Privada. Admisiones abiertas, gestión 2024.